Digo, nos hemos quejado mucho de ella durante tantos años y es muy bonita, realmente es muy bonita. La película no tiene la culpa, o sea, ya finalmente después de todo lo que hemos sabido alrededor del monstruo, ¿no? de Harvey Weinstein, que sí, hubo una campaña, para los Oscars siempre hay campañas, es como una campaña política, pero no se puede ser tan marrano como fue Weinstein, o sea, se acabó dando a conocer que hubo lana de por medio, que hubo coerción, que hubo amenazas, que hubo de todo para que la gente votara por Shakespeare in Love como mejor película. Spielberg decía, es que no es, o sea, no entiendo qué pasó. Bueno, pues qué pasó, pues que Weinstein tenía un enorme poder en la industria. Digo, no vamos a dedicarle más de medio minuto de nuestro tiempo a Ben Affleck, que aquí está, como siempre, pero Ben Affleck está en la película por una estrategia muy importante. En ese momento él era novio de Gwyneth Paltrow, ella acababa de tronar con Brad Pitt, y él estaba en el rodaje porque sabía que Weinstein la estaba fregando. Entonces, estando en el rodaje, como era como de decirle, a ver, güey, ¿te vas a meter con ella? Te metes conmigo. Al fin de cuentas, finalmente Gwyneth Paltrow también pasó por todas las cochinadas que hacía Weinstein. Finalmente Ben Affleck acabó en brazos por primera vez, la primera temporada con Jennifer López, y ahí quedó. Pero bueno, Ben Affleck estuvo en la película más que nada para cuidar a Gwyneth Paltrow, porque ella le estaba contando que Weinstein ya se estaba poniendo muy pesado. La película la iba a dirigir Edward Zwick, que es el director de Tiempos de Gloria y de varias otras películas. Por alguna razón él ya no la dirige, se queda como productor. Y yo me acuerdo mucho que en la noche que ganan el Oscar de Mejor Película, que son como 6, 7 productores, Weinstein los recibe todos y los empieza a entregar a la gente, a los productores. A Edward Zwick le da el suyo casi aventándolo, y cuando todo el mundo quiso decir, por lo menos gracias a mi mamá o lo que sea, a Zwick le arrebata el micrófono. O sea, realmente con el paso del tiempo hemos ido viendo cosas que, bueno, finalmente llevan a constatar la figura de ese monstruo que fue Harvey Weinstein. Pero no hablemos de gente fea, vamos a hablar de nuestro tema de hoy. A ver, no sabemos cómo fue William Shakespeare en la vida real. Puede tener el rostro de Kenneth Branagh, puede tener el rostro de Paul Mescal, si ya vieron Hamlet, puede tener el rostro de Paul Mescal, o puede tener el rostro de Joseph Fiennes, que en 1998, que éramos muy jóvenes todos todavía, hace tantos años, es el Shakespeare más guapo de toda la historia del cine. O sea, eso que ni qué, o sea, le hacen un enorme favor a William Shakespeare poniéndole la cara del pinche guapo de Joseph Fiennes. Ahora, pues bueno, finalmente es eso, no sabemos nada. ¿Cómo nació el proyecto? El proyecto nace por el hijo de Mark Norman, uno de los productores y escritor también de la pieza, que estaba estudiando en Oxford, estaba estudiando precisamente una maestría en estudios shakespearianos. Iba hablando con su papá, pues un día le dijo, no, papá, estoy fascinado de todo lo que estoy aprendiendo aquí, pero creo que ya te estás tardando porque también el papá es inglés, también el papá es shakespeariano, pues te estás tardando en producir algo sobre William Shakespeare joven. ¿Por qué no haces una película sobre William Shakespeare joven? Entonces, pues ya, como diría el propio Shakespeare, eso ya fue food for thought, o sea, comida para el pensamiento. Y a Mark Norman se le quedó la idea, Shakespeare joven, pues igual y sí, puede ser interesante. Afortunadamente en el camino Mark Norman conoce a Tom Stoppard, y bueno, el maestro Stoppard, que se acaba de morir hace apenas unos meses, es uno, porque nunca lo va a dejar de ser, aunque ya no viva, es uno de los más grandes especialistas que hubo en Shakespeare durante todo el siglo XX y lo que iba del siglo XXI. Entonces él llegó, por ejemplo, en un momento dado a hacer lo que Orson Welles hace con Campanadas a la Medianoche, es decir, con el multiverso Shakespeare, crear una obra original. En el caso de Orson Welles, algunos de ustedes estuvieron aquí cuando vimos Campanadas a la Medianoche, pues agarró un pedazo de Las Alegres Comadres de Windsor, agarró pedazos de Enrique IV, agarró pedazos de varias obras, y finalmente Welles hace una obra original con personajes de William Shakespeare. Tom Stoppard hizo lo mismo en su momento. Hacia 1988 aproximadamente estrenó una obra exitosísima. En México a mí me tocó verla con
Claudette Maile, aquí en la capilla en Coyoacán. La obra se llama Rosencrantz y Guildenstern están muertos. Si han visto esa obra o han visto esa película, porque la película es maravillosa, Tim Roth, Gary Oldman, chavitos, bueno, no tan chavitos, pero siempre fueron tragaños, es Hamlet contada desde el punto de vista de esos dos amigos cercanos a Hamlet, a quienes el tío en un momento dado les dice: agárrenmelo, pónganmelo, así que céntrenmelo porque lo voy a matar. Y resulta que Hamlet se entera que los amigos lo están poniendo centrado y Hamlet hace todo lo posible para que los asesinen. Y realmente en la obra asesinan a Rosencrantz y a Guildenstern. Entonces Tom Stoppard, también conocedor de Shakespeare, dice: ¿y por qué no contar la historia de Hamlet desde el punto de vista de este par de imbéciles? Porque además son unos verdaderos imbéciles. Si ustedes ven la obra de teatro o la película, se la pasan todo el tiempo haciendo juegos de lenguaje. Desde luego en inglés no es fácil traducir la obra, pero finalmente Rosencrantz y Guildenstern van a aceptar su destino, pero nosotros conocimos la historia de Hamlet a través de ellos. Entonces Mark Norman se acercó con Stoppard y le dijo: maestro, mi hijo me dio una idea y yo lo quiero platicar contigo. ¿Qué tal una película de William Shakespeare joven? Entonces pues ya, Tom Stoppard se le prendió el foco y dijo: a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, que venga por acá, que venga por allá. A ver, tenemos un campo libre. ¿Por qué? Porque la biografía de William Shakespeare es sumamente desconocida. No sabemos qué pasó en grandes momentos de su vida. Así como en la vida de Jesucristo, nuestro Señor, hay 32 años que no sabemos nada de qué pasó. De repente él ya es un hombre hecho y derecho, siendo carpintero en Galilea. ¿Y qué pasó en medio de todo eso? Pues quién sabe. Entonces de Shakespeare se sabe que nació en el pueblo de Stratford-upon-Avon, que en el mapa de Inglaterra está justo en el corazón de la isla, que era el hijo de un fabricante de guantes que andaba endeudadísimo por todos lados, y que pues su hijo, que salió muy bueno para el estudio y era muy creativo, pues se la pasaba dando clases de latín, de literatura a niños, así como a nivel primaria. No había escuelas en ese momento. Si querías que tus hijos fuesen educados, tenías que llevar al maestro a la escuela, ¿sí? ¿Qué siglo era? Siglo XVI. Él nace en 1565 aproximadamente. Bueno, entonces Shakespeare en un momento dado empieza a desarrollar una vocación creativa muy padre y finalmente hacia 1590 Shakespeare aparece en Londres. La gran década creativa del maestro es entre 1590 y 1601. ¿Por qué estas fechas? Bueno, la llegada a Londres y en 1601 la muerte de su majestad Isabel I, que como en todo cambio de sexenio, Shakespeare estaba muy preocupado cuando llegó el sobrino de Isabel a gobernar la Gran Bretaña. Vieron la serie de los Tudor, ¿no? Los Tudor, don Henry VIII, tiene una hija maravillosa que le da el trono de Inglaterra, que es Isabel I. Tenemos a la Bloody Mary, que era la hermana gacha, ¿no? Entonces ahí está la Isabel. Isabel, que tiene dos películas maravillosas con Kate Blanchett, que se les recomiendo muchísimo, se acaba convirtiendo en este ícono que renuncia a ser un ser humano y a convertirse en un ícono andante para que su pueblo la respete como tal. Lo de renunciar a la parte humana, my foot, o sea, Isabel se tiró a todo el Reino Unido. Desde el señor Walter Raleigh para abajo, se tiró a todo el mundo, pero bueno, afuera era virgen, era reina virgen. ¿Sí? No nos metamos en esas honduras. Entonces, William Shakespeare se vuelve el gran dramaturgo, amigo personal de su majestad. Su majestad le dice: oye, se me casa un sobrino el mes que viene, ¿por qué no de regalo? Yo quiero regalarle una obra tuya. Piensa en algo, una comedia que tenga que ver con el matrimonio y no sé qué. Y a aquel se le vuela la imaginación y el regalo para ese sobrino fue Sueño de una noche de verano, por ejemplo, 1593-94. Entonces, ese es el gran periodo creativo de Shakespeare. En 1601 viene un momento donde se nos muere Isabel no tiene hijos, los Tudor se acaban. Pero entonces el hijo de la prima a la que le cortó la cabeza allá en Escocia,
que era María Estuardo, el rey Jacobo, el rey James, pues llega al trono de Inglaterra porque ya no hay nadie más, se cerró la partida de dominó, llega el rey Jacobo y claro, pues Shakespeare dice, híjole, a ver cómo me va, porque pues este cuate no me conoce. No, afortunadamente, a diferencia de muchos políticos que conocemos, el rey Jacobo traía un plan de cultura, traía una política cultural, gracias a él tenemos la primera Biblia impresa en la historia, la Biblia del rey James. Entonces, claro, cuando conoció a Shakespeare le dijo, no, maestro, por favor, usted sígase trabajando, yo no me voy a meter jamás con usted, yo sé que usted es un hombre de gran valía, así que despreocúpese. Vienen otros 9 años de labor creativa, ahí ya Shakespeare empieza a hacer sus obras de mayor madurez, viene Macbeth, viene La Tempestad, vienen varias obras importantes y finalmente, eso lo vamos a ver en la película de Kenneth Branagh, en la de All Is True, se incendia el Teatro El Globo y el incendio del Globo como que le marca a Shakespeare, pues ya se acabó, ahora sí ya se acabó esto. Él decide irse de nueva cuenta a Stratford-upon-Avon. Su esposa y sus hijas le van a cobrar todas las que le debían juntas. Y entonces los últimos 9 años o 10 años de vida del maestro se la va a pasar con quejas continuas por parte, pues, de una familia a la que, si ustedes ya vieron Hamlet, que espero que la puedan ver en estos días, Shakespeare no es que no los quisiera, simplemente los hombres de su tiempo pues tenían otro tipo de agenda, ¿no? O sea, yo me dedico a esto, yo estoy en Londres, moverse de Stratford a Londres y de Londres a Stratford era una monserga. O sea, si ustedes ya vieron Hamlet, ¿se acuerdan que él va cambiando caballos cada cierto tiempo para poder regresar a Stratford? Digo, ahora tomas un vuelo y en menos de 2 horas ya estás en Londres y en menos de 2 horas estás en Stratford, pero ahí eran semanas. Entonces no me vengas con que te tengo que ir a ver, tengo que venir a verte cada domingo, claro que no. Él mandaba su lana. Finalmente, para cuando él llegó, los Shakespeare tenían la casa más grande de Stratford, que ahora es el Museo de William Shakespeare, y tenían propiedades y vivían de sus rentas y todo, pero pues sí, William no se paraba mucho por ahí. Alguna vez Anne Hathaway o Agnes, a ver, arreglamos de una vez ese asunto, ¿les parece? En la época isabelina los nombres no estaban determinados en una cierta gramática. Entonces Anne o Ana podría llamarse Agnes también. Entonces por eso la confusión entre Agnes y Ana era el mismo nombre. Por eso la película se llama Hamnet, porque Hamlet y Hamnet eran lo mismo. Ya luego viene alguien a poner orden gramáticamente y dice, a ver, ya pórtense bien, ¿no? O sea, o es Hamlet o es Hamlet, pero hay uno que hay que definir. En la época isabelina no. Entonces Agnes o Anne Hathaway alguna vez le cayó en Londres, yo creo que para checar qué onda, ¿no? Ella dijo que para tomar el fresco y conocer Londres, que Londres era un asco de ciudad. O sea, Londres, la gente decía, agua va, y sacaban todo lo que habían defecado a las calles. O sea, era un asco de ciudad. Pero bueno, finalmente un día le llegó a Anne Hathaway. Y sí, como se ve en la película de Hamlet, pues Shakespeare vivía en un cuartito muy modesto. Ella pensó que se iba a encontrar una mujer así con cuerpo de helado de vainilla, como amante de Shakespeare. No, ni siquiera había amante. Incluso otros historiadores dicen que no era una amante, era un amante. Que muchos de los sonetos románticos que compuso Shakespeare estaban compuestos inspirados en un amante masculino, no en una mujer. Entonces, todos son elucubraciones alrededor de la figura de Shakespeare. Lo cierto es que el gran momento creativo es entre 1590 y 1601. 1596 es el estreno de Hamlet, que es el gran momento de Shakespeare, y luego viene, no la decadencia, pero sí la madurez. Incluso ustedes pueden seguir a Shakespeare como autor, porque empieza hablando de dramas históricos, Tito Andrónico, los Enrique III, Enrique IV, Enrique V, Enrique VI, toda la bola de los Ricardos, todos los reyes, y luego empieza Romeo y Julieta, y luego viene Sueño de una noche de verano, y luego viene Much Ado About Nothing, mucho ruido y pocas nueces, comedia romántica, no sé qué, y de repente viene la introspección psicológica, Hamlet, Macbeth, Otelo, ¿sí? Y ahí nos vamos, y de repente vamos a llegar a La Tempestad.
Tempestad, donde el personaje es un viejo que se llama Próspero, y Próspero es un brujo, y Próspero es un hombre maduro. Nota importante, Shakespeare murió siendo un hombre muy mayor para su época. Murió en 1623. También nunca sabremos la fecha real de su muerte porque hubo como un consenso, y entonces resulta que el 16 de abril de 1623 murieron los dos más grandes representantes de su lengua ese mismo día. Miguel de Cervantes Saavedra en España, William Shakespeare en Inglaterra. ¿Sí? Entonces, murieron el mismo día. Puta, qué padre, ¿no? Sería así, wow, o sea, los dos más grandes genios de esas dos lenguas. Seguramente nos están tomando el pelo, pero bueno, así como dicen que la Navidad no fue el 25 de diciembre, sino como por mayo y no sé qué, finalmente nos la tenemos que creer para que suene bonito, ¿no? Sí. Entonces, la vida privada de Shakespeare no se sabe nada, y de ahí Tom Stoppard se agarró y le dijo a Mark Norman, güey, podemos hacer lo que queramos. Invéntale, ponle, hazle, ¿no? Entonces, bueno, una parte muy bonita de Shakespeare in Love, creo que las dos partes más importantes son esas. Por un lado, la extraordinaria recreación de época que tiene la película. O sea, ahí sí mis respetos para los ingleses. Incluso pasó algo, Judi Dench, que se gana el Oscar de Mejor Actriz de Reparto interpretando a la reina Isabel, con sus 5 minutos y medio en pantalla, de 2 horas con 3 minutos, y se gana el Oscar Judi Dench. Bueno, Judi Dench era de este tamañito, ¿no? Entonces, para el vestuario de la reina Isabel le tuvieron que poner unos taconzotes, y dice el director que le decía la Tudor Spice. Estaban de moda las Spice Girls, y se acuerdan que salían con unos zapatotes, entonces le decía Tudor Spice ahora sí que a la cámara, ¿no? Y la otra salía así, como se ve que camina, que Judi Dench se ve que tiene mucho cuidado para no romperse la crisma ahí enfrente. Entonces, la película tiene eso, o sea, la recreación, por ejemplo, del Teatro de la Rosa, que también eso era otro desmadre, y eso es muy padre porque Tom Stoppard se sabe todos esos chismes. El Globo, la Rosa, la Cortina, todos los teatros traían pique por ganarse a la gente. Entonces, de repente, incluso las propias compañías se agarraban a madrazos en la calle, se encontraban en las cantinas y se agarraban a madrazos, porque era pues como Walmart contra Soriana, ¿no? O sea, pues, tenemos que jalar más gente, ¿no? Y pues bueno, la gente la atraías para acá. Por ejemplo, la noción del teatro, como la presenta Stoppard, este teatro en forma como de panal, que tiene estos pisos, y que en el piso de abajo va la gente. Y bueno, para todos aquellos que piensan que Shakespeare, así como Timothée Chalamet, ayer metió pero las 8 patas juntas diciendo que la ópera y el ballet son algo que está luchando por sobrevivir porque a nadie le importa. Eso dijo ayer el estúpido. Y hoy en la mañana varias compañías de teatro en Estados Unidos lanzaron una promoción. Si pones Chamelet en este WhatsApp, te damos un descuento, ¿no? No, increíble. Así, código Chamelet, como en Temu, ¿no? Y entonces, pues bueno, más allá de las estupideces que dice Chamelet, todo el mundo dice, ay, William Shakespeare, qué aburrido, 4 horas de Hamlet, qué horror. El pueblo era el que iba a ver a Shakespeare. Los que están parados ahí frente al escenario eran carniceros, prostitutas, boleros, zapateros, eran soldados, era gente del pueblo. La reina Isabel a veces se hacía presente de manera muy, muy visible, y en otras ocasiones la vestían de vagabunda, la colaban al teatro y ahí estaba Isabel. Entonces, hasta que no terminaba la obra y se salía todo el mundo, le hablaban a Shakespeare, ahora que le hablen allá arriba, y subía Shakespeare y resulta que era su majestad de incógnita comiéndose unos gaznates, así de, oye, aquí vine a ver qué onda, pero muchas gracias. Entonces, esos chismes se los sabe Tom Stoppard, ¿no? El que, por ejemplo, mañana, que es la conmemoración del Día de las Mujeres, pues las mujeres no podían subir a los escenarios en Inglaterra. Fíjense qué paradoja, ¿no? Tienes a una monarca durísima. O sea, las dos más grandes épocas de la Gran Bretaña las han marcado mujeres, y las dos Isabeles, además. Pero en 1590 y tantos no podía subir una mujer
al teatro, a las tablas, porque era considerado indecencia, ¿sí? La primera mujer que tenemos registrada que interpretó un personaje de Shakespeare femenino fue en 1656, o sea, 30 y tantos años después de la muerte de Shakespeare, y claro, una Desdémona en una representación de Otelo. Pero todo el tiempo, para bien y para mal pasaba esto. Para mal, porque claro, era un acto de discriminación, pero para bien, porque resulta que los actores ingleses tienen dentro de su formación actoral la posibilidad de hacer hombres y mujeres, de tal manera que Ian McKellen o Hugh Jackman o bueno, todos los actores maravillosos que vimos aquí, cuando se entrenan como actores, van a poner Otelo, de repente un hombre es Otelo y una mujer es Desdémona, o una mujer puede ser Otelo y el hombre Desdémona. No hay la noción de género en el caso de la actuación shakespeariana, porque los hombres hacían hombres y mujeres, ¿no? Entonces la misma formación tienen ellos hasta la fecha. También la película, bueno, ahorita viéndola después de muchas veces, tiene también una razón de género, ¿no? Por ejemplo, estos besos que se da Shakespeare con Thomas Kent, ¿verdad? Y que la otra trae su bigotito de Cantinflas, aquí, muy feo bigotito, por cierto, para el señor Thomas Kent. Pues bueno, Shakespeare besando a otro hombre, también ahí Tom Stoppard dicen que algunos sonetos estuvieron compuestos para un hombre, no para una mujer. Yo nada más les pongo ahí la imagen. Ya ustedes piensan lo que quieran, ¿no? Entonces, bueno, la película es ficción histórica, por lo tanto, hay mucho de histórico. Por ejemplo, otra cosa del teatro. En el teatro, cuando va a haber un estreno, la gente no te dice mucha suerte. La gente del teatro sabe que debe decir mucha mierda. ¿Por qué? Porque entre más caballos llega más público, y cuando la gente se va, la cantidad de estiércol es verdaderamente monstruosa, que hay que levantarla con pala, y entonces si se junta mucha mierda afuera del teatro, es que te fue muy bien. Entonces, si algún día ustedes hacen teatro, tienen que ver con gente de teatro y oyen que dicen mucha mierda, no se ofendan. Es un deseo de que te vaya bien, porque va a haber mucha mierda que recoger afuera. Si no hay mierda que recoger afuera, humana o de caballo, porque también, pues bueno, esta gente obviamente pues no tenía la noción de, oye, voy al baño, ¿no? O sea, si estaban ahí paraditos 4 horas viendo Hamlet, pues con permiso, el piso era de lodo, de tierra, entonces no hay que limpiar tampoco, y pues si tenías la de los caballos, pues podías también recoger esta, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Entonces todo eso se lo sabe Stoppard, entonces por eso la película se vuelve tan rica. Incluso hay un montón de referencias, sobre todo en los primeros minutos de la película, que luego uno se atosiga de tratar de ver todo, pero Tom Stoppard puso un chorro de huevitos de Pascua para que uno los descubra. Por ejemplo, en una de las broncas que se arman, a un personaje le pegan con un cráneo. Bueno, pues es el cráneo de Yorick, la famosísima escena de Hamlet y todo esto es lo que me hizo reír de niño, y cómo queda reducido a un cadáver. Bueno, pues a alguien le suenan con un cráneo, pues es Yorick, obviamente. Por ejemplo, me encantaba en Rosencrantz y Guildenstern que les preguntan, ¿han leído Hamlet? Y le dice, sí, ya la leí. ¿Y de qué se trata? Ah, pues es de un bufón que conoce a un príncipe. O sea, no tienen la menor idea, ¿no? Pero bueno, está el cráneo. Si algún día vuelven a ver la película, en la primera secuencia, cuando está en su bloqueo de escritor y que no puede hacer nada, de repente hay una tacita que está ahí puesta y dice, I love Stratford upon Avon, como si fuera una tacita de souvenir que pudiera decir, alguien que me quiere mucho fue Stratford upon Avon y me compró esta tacita, ¿no? Entonces, bueno, obviamente es una burla, pero eso está muy bien. Hay muchas referencias a Hamlet, hay muchas referencias a Macbeth. Obviamente, pues bueno, cuando Shakespeare se enamora, pues viene la inspiración para crear la obra, que es una obra muy compleja. O sea, Romeo y Julieta siempre la gente los ubica como el ideal romántico, y cuando realmente uno puede asomarse a Romeo y Julieta es una obra de precaución, de no dejarse llevar por el amor total, porque finalmente ese amor destruye.
Pero bueno, la gente dice Romeo y Julieta. Entonces escribe Romeo y Julieta. Al final, que no van a poder los amantes quedarse juntos, pues viene la inspiración para La Noche de Epifanía, que es una comedia padrísima de Shakespeare, donde otra vez aparece el tema de lo transgenérico, porque la heroína de la obra, el 80% de la obra está vestida de hombre y se hace pasar por hombre. Entonces es muy padre que en 1592 ya haya un escritor que esté hablando de cuestiones de género, que ahora pues hay 400 TikToks cada minuto hablando del tema, ¿no? Ahora, ese es un punto, la recreación. Y por otro lado, pues la forma en la cual, y creo que ese es el gran logro de la película, quitarle la idea al gran público, porque esta película no es cine de arte, ¿eh? Tomen en cuenta eso. Esta película era para el público, yo la vi en su estreno, yo la vi en Cinemex Cuicuilco, acá cerquita, la sala llena, la gente con su combo de nachos, palomitas, refresco y chonchorroles, y viendo Shakespeare in Love. O sea, esto no es cine de arte. Esta película estaba pensada para el público grandote, que finalmente la película les gustó, y fue un trancazo. O sea, la película costó $30 millones, recuperó 350, una cosa para el tipo de película que es, 350 millones de ganancia para el monstruo Weinstein, mucho de eso. Pero finalmente pues tenemos eso, ¿no? Shakespeare no es aburrido, eso es un mito total. Shakespeare nos sigue moviendo y nos sigue apasionando, porque en Shakespeare encontramos todo lo que nosotros hemos. Nosotros somos todos sus personajes y hemos pasado por todos sus personajes. Fuimos Romeo, algunas fueron Julieta. Ahorita ya muchos ya pasamos Hamlet y vamos para Macbeth. Y Próspero ahí viene cerquita, ¿no? Hemos sentido celos de nuestra pareja. Otelo se los lleva a un nivel patológico, criminal, pero todo el mundo hemos sentido celos. Y Otelo no nada más los celos de Otelo, también hay mujeres. Esas son más Medeas, es otro mito, pero también los celos no tienen sexo, los celos existen. Todos somos Hamlet. En el momento en el que estamos debatiendo entre ser o no ser, pero no es ser o no ser. Acuérdense que el verbo to be en inglés quiere decir también tomar acción. Entonces, ¿qué es? El ser o no ser es el hacer o no hacer. Y cuando te la pasas diciendo, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y te quedas en ese nivel y no pasas a la acción, eso vale madre, ¿sí? Entonces, bueno, es que me le quiero declarar a esta muchacha, me le voy a declarar, no, ahora sí, esta semana sí me le declaro. No, pues mejor regresando de Semana Santa, ¿no? Y cuando de repente la ves con un galán de balneario, pues obviamente ya se pudrió, ¿no? Entonces el to be or not to be es hacer o no hacer. Puedes decir mucho, puedes pensar mucho, pero si no lo haces, no importa. Entonces somos Hamlet, somos la ambición de Macbeth, la ambición destructiva de Macbeth, somos, el poder nos atrapa. Entonces Ricardo III y todos esos personajes son el poder y desean el poder y usurpan el poder. Entonces por eso Shakespeare van a seguir pasando siglos y lo vamos a seguir admirando como lo admiramos, ¿no? Entonces esta es una película de admiración, esta es una película gustosa, se ve que se divirtieron muchísimo haciéndola, el reparto es de terror, o sea, cuánto maldito gran actor está junto en esta película. A mí solamente tengo una muina también de la película, que no esté Kenneth Branagh. Eso me parece una mentada de madre, porque Kenneth Branagh ha sido la persona que más ha hecho por Shakespeare en el cine contemporáneo, por mantenerlo presente. Y que no esté aquí, me parece muy mala onda, ¿no? No, que no esté Emma Thompson, que no esté Maggie Smith, bueno, tampoco puedes meter, no es Harry Potter, ¿no? O sea, no vas a meter a todos, pero que no esté Alan Rickman, que no esté Ian McKellen, o sea, que no esté Derek Jacobi, o sea, hay mucha gente muy representativa de Shakespeare que no está en Shakespeare in Love. ¿Por qué? O no los invitaron, o no pudieron, o no quisieron, nunca vamos a saber, pero eso era muy interesante. En un momento dado, en los 90 primeros, Julia Roberts iba a ser Lady Viola,
y Shakespeare iba a ser Daniel Day-Lewis. Pero Daniel Day-Lewis les dijo que no, porque ya ven que él le dice que no. Solamente le dice que sí a Scorsese, a Spielberg y a su hijo. A nadie más, ¿no? Entonces le dijo, no me interesa hacer Shakespeare, y se cayó esa versión. Yo no sé cómo hubiera quedado con Julia Roberts, que todavía es más papa frita que la Paltrow, ¿no? O sea, Julia Roberts sí Julia Roberts sí la ves comiendo en un McDonald's, pues, ¿no? De verdad, hubiera quedado muy raro. Y Daniel Day-Lewis de Shakespeare, Daniel Day-Lewis es muy intenso. Joseph Fiennes, si bien no es el hermano Fiennes que nos encanta, pero Ralph es extraordinario. Pero Joseph Fiennes está bien de Shakespeare, o sea, un Shakespeare joven, sexy, guapo, que incluso le perdonas porque en esa escena de la cantina donde le dicen, y si no haces bien tu trabajo, te regresamos con tu mujer y la novia ahí enfrente, ¿no? Pero bueno, hasta eso le perdonas, ¿no? Cuando dice, sí, estoy casado y qué, pero yo te amo a ti y mi amor no es falso. Y esos diálogos que se aventó Stoppard, ¿no? Por eso les dieron uno de los Óscares fue guión original, donde le dice ella, me he enamorado del autor y por un soneto le entregué el tesoro. Sí. ¡Ah! ¡Wow! ¿No? Y él le dice, pues entonces yo iré como la viuda de esos votos. ¿No? Y él le contesta también otra cosa así increíble. O sea, Stoppard sabe cómo escribe Shakespeare y se avienta unos diálogos que William le hubieran fascinado, ¿no? Pero eso es muy importante en Shakespeare in Love. Más allá de la polémica del Oscar y todo esto, fue acercar a un público joven en el 98 a que se acerquen a Shakespeare y que vean que no es la clase aburrida que luego tuvimos en la secundaria con una maestra que no supo manejar el tema y que nos vacunó contra la poesía y contra el teatro, y que afortunadamente yo cuando estudio cine yo redescubro a Shakespeare. O sea, primera, que las ediciones de Porrúa hay que enterrarlas abajo de una piedra porque están traducidas por el demonio mismo, ¿no? Cuando yo entro a estudiar cine y me dan clase de teoría dramática, Nachito Ortiz nos dice, léanse Macbeth. Sí, pero compren la traducción de Héctor Mendoza. No, bueno, la traducción era verdaderamente fascinante. Héctor Mendoza, el director. El director de teatro hizo una adaptación, hizo una traducción y se publicó. Obviamente ahorita ya está descontinuada, ¿no? Pero pues ahí leí Macbeth, entonces dije, wow, o sea, qué manera de traducir esto. Pero por otro lado, finalmente te das cuenta de que si quieres escribir o si quieres ser alguien creativo o si quieres entender quién eres, ahí están los personajes de Shakespeare, todos. No me digan, porque aquí no es terapia grupal, pero todos hemos pasado por todos los personajes de Shakespeare una y mil veces, ¿sí? Y el que diga que no es cierto. Todos todos tenemos la posibilidad del amor romántico de Julieta, o todos podemos comernos a los hijos de nuestro enemigo como se los come Tito Andrónico, o todos deseamos el poder y lo tomamos a la mala y luego nos vamos a andar lavando las manos de sangre el resto de nuestra vida, aunque tengamos ese poder, como la pareja Macbeth, Lady Macbeth. Y también, ya para terminar y darles la palabra a ustedes, la visión de Shakespeare, otra vez hablando de lo que va a pasar mañana, la visión de Shakespeare sobre la mujer no es una visión muy agradable que digamos. Los historiadores se han encargado más de 400 años de decirnos, vivió con una señora que nunca lo quiso, que le puso el cuerno todas las veces que pudo, que por eso él también no quería pararse en Stratford para no encontrársela ahí con otro cuate, y que finalmente la visión de Shakespeare de la mujer siempre suele ser muy amarga, siempre suele ser muy agridulce. Desdémona, la heroína trágica de Otelo, si ustedes han visto películas o han visto la obra o han leído la obra, Shakespeare nunca deslinda responsabilidades de Desdémona. Siempre te deja la semillita de igual y sí, no era tan ingenua y tan santita como se veía, no sé. En Hamlet tenemos a una reina que se casa con su cuñado después de que el cuñado ha asesinado a su marido, y obviamente en un momento dado Hamlet se enfrenta a su madre. Dr. Freud, ¿verdad? Hamlet se enfrenta a su madre. En Macbeth
Macbeth está haciéndose así porque sabe que puede tomar el poder, pero no se atreve. ¿Y quién le dice que lo tome? Lady Macbeth. Espérame, tú espérame. Y entonces agarra una lanza, mata a los 2 guardias del rey, manchándose las manos de sangre. Entonces le dice a Macbeth, pásale, ya te toca a ti matarlo, yo ya te dejé el camino libre. Y luego, por eso Lady Macbeth se va a estar lavando las manos hasta la eternidad, porque le quedan manchadas de sangre. O podemos ser Próspero, que después de querer urdir una venganza y todo en la tempestad, de repente dice, no, también está el perdón, y ya es la hora de perdonar, ¿sí? Entonces, Shakespeare, que murió siendo un anciano de 52 años, porque esa era la edad, a esa edad llegó Shakespeare. Para 1623 era muchísima edad, ¿eh? Era un hombre ya de edad muy avanzada. Las mujeres se morían a los 25, los hombres se morían a los 30. Estamos hablando de una Inglaterra con peste bubónica, sin vacunas, llenos de enfermedades, con Londres llena de excremento por todas las calles. Pero Shakespeare llegó a los 52 años, ¿no? Entonces, eso, por favor, esta película se las encargo, si la tienen, si la pueden ver, jalen a los chavos a que la vean y a que se quiten ese miedo de que Shakespeare es aburrido. No es aburrido. Y además, como lo presentan en la película, se ve que era un cuate muy especial, ¿no? O sea, sí se antoja tenerlo de cuate, sí, ¿no? Y bueno, pues además está bien. Marlowe, el tema de Marlowe es increíble, ¿no? Bueno, Marlowe, Christopher Marlowe, Ben Jonson fueron dramaturgos de la época de Shakespeare que no tuvieron el mismo empuje porque no fueron cuates de la reina Isabel, también eso hay que decirlo, pero Marlowe sí le pasa eso que dicen, o sea, Marlowe era incluso, dicen, mejor dramaturgo que Shakespeare en términos histriónicos, técnicos, narrativos, y lo matan en un pleito de cantina. Pero Marlowe sí está muy documentado que sí era homosexual. Marlowe sí era homosexual. Entonces, bueno, también de alguna forma estas películas para mí son como llaves, ¿no? A ver, quiero saber más de Hamlet, veo Hamlet. Quiero saber más de esto, veo esto. Quiero saber quién demonios es Christopher Marlowe, que tiene una pieza clave que se llama Doctor Fausto, que es una de las grandes obras del teatro isabelino. Pues ya tienen hoy en la noche que lleguen a su casa en un wikipediazo para empezar, ¿no? ¿Qué es Doctor Fausto? ¿No? El lugar sin límites, gran película del maestro Ripstein, empieza con una cita del Doctor Fausto, por ejemplo, de Marlowe, que dice, está platicando el personaje con el demonio y le dice, tú que sabes, dime dónde está el infierno. Y le contesta el demonio, debajo del cielo. Dice, sí, pero ¿en qué lugar? Y le dice, está en las entrañas de los elementos, porque estamos en el infierno y en el infierno vivimos siempre, ¿no? Entonces así empieza el lugar sin límites. Entonces Marlowe, Christopher Marlowe, es otro tema muy importante. Hay películas, y hay miniseries sobre Christopher Marlowe también, y hay adaptaciones de Doctor Fausto también. Pues bueno, vean la enorme riqueza que tiene toda esta película, ¿no? Bueno, antes de darles la palabra, la próxima semana, 5 de la tarde, vamos a ver una curiosidad de Manuel de Oliveira, el gran cineasta portugués de toda la historia. Vamos a ver la película O Convento, o sea, El Convento, con John Malkovich, Catherine Deneuve, y la historia de un investigador que llega a un convento en Portugal, pensando que ahí están los documentos que dicen que Shakespeare fue español. Con eso les digo todo, no les digo más. Vengan el próximo sábado a las 5. Tómense un shot muy grande, porque Manuel de Oliveira es, después de comer, es muy conveniente que se tomen un expreso doble antes y que la disfrutemos juntos el convento la próxima semana, 5 de la tarde. Ahora sí, ¿quién te gusta platicar? Norma, arrancamos. Bueno, como que me saqué un poquito la espinita, me gustó, Sí. Ahora me gustó, ya no destrozo tanto a Kleenex, está bien, Sí. pero a mí de estas referencias que salen por ahí, bueno, por supuesto que me encanta una de las primeras escenas donde va a confesarse con su psicoanalista, ¿no? Pero dices, no, qué maravilla, o sea, el reloj de arena, que se usa muchas veces para medir el tiempo en la sesión, el reloj de arena,
el diván, el cuate en el diván y el otro preguntas así de psicoanalista y casi. Y la típica del sexo, ¿y cómo? ¿Cuántas veces? No sé qué, casi tu madre, ¿qué? ¿No? Ajá. Pero me encantó eso. O sea, Sí. y como dices, hay un montón ahí de cositas que... Huevitos de Pascua sí, están por todos lados. O sea, Sí. tanto contemporáneos como... No, de todos. Entonces, y me gustó mucho ver a Colin Firth de malo, maldito, Sí, desgraciado. lo hace muy Dices, bien. órale, creo que le compro esto mucho, más que algunos personajes en donde es más planón, ¿no? Sí, es un actor pero raro. Sí, me gustó muchísimo. Aquí corre, sube, baja, Sí. lo tiran, Y lo odias. obviamente es un pelele el tipo. Ajá, sí. Pero siempre como que Colin Firth es muy tieso. Sí. O sea, por eso le quedó también lo del discurso del rey, Sí, ¿no? sí, Así todo el tiempo. Pero aquí hace comedia. Sí. Aquí hace comedia. Bueno, Geoffrey Rush, o sea, Ay, sí. ese es un monstruo. Geoffrey Rush te hace comedia, drama, melodrama musical, con sus dientitos así de... ¿no? Sí, y bueno, sí. todos esos comentarios, ahorita que dices de los huevitos de Pascua, todos esos comentarios al mundo del teatro, ¿no? O sea, la película arranca con un productor al que le están quemando las patas porque debe dinero. Entonces es la historia de los productores, ¿no? O por ejemplo, el banner, el anuncio de la obra de Romeo y Julieta, se presenta en el teatro La Rosa, la producción de no sé quién, más la producción de no sé quién, más la producción de no sé quién, la tragedia de Romeo y Julieta, donde fulano y sutano interpretarán a, porque es el que le deben la lana y es el otro, ¿no? Por ejemplo, la nodriza, la nana, es Imelda Staunton, que es otro monstruo. La Imelda Staunton, el que les cancela, el que les clausura el teatro, Simon Callow, que era el amigo de Mozart en Amadeus, que luego 4 bodas y un funeral, es el que presenta las funciones del Met, también. O sea, no, para donde voltees en Shakespeare in Love hay esos personajes, ¿no? Me encanta el chamaco de las ratas. Pero ese personaje es real. Dicen que ese personaje, en esos 30 años que no se supo nada de la obra de Shakespeare hasta que aparece el primer folio con las primeras obras reunidas, ese se vuelve el que lo arma. O sea, finalmente él entra al teatro, tanto está chingando ahí en el teatro, entonces lo meten al teatro y él es el que hace la primera recopilación que se conoce como el primer folio, donde las obras de Shakespeare por primera vez aparecen publicadas. ¿Por qué al actor en inglés al personaje le dicen role? Porque vamos a ver, Ana va a ser Julieta, entonces Shakespeare, como en forma de Joseph Fiennes para que te sientas. A ver, ¿Joseph Fiennes o Paul Mescal? ¿Cuál te gustó más? Joseph Fiennes, ok. Entonces llegaba William Shakespeare en la piel de Joseph Fiennes y le dice a Ana, este rollo, así como un rollo de papel de baño, esta es Julieta. Y entonces Ana se aprendía su rol y cuando lo representaba, pues ella ya sabía cuándo tenía que entrar. Así como otro maravilloso, Tom Wilkinson, que dice, a ver, así, tengo los venenos, no sé qué. Entonces, acabo yo, sigue él, sigo yo, ¿no? Bueno, entonces ya sabía Ana cómo hacerle. Obviamente esos pinches rollos se perdieron, o se limpiaron con, o sea, no sé, algo pasó. Alguien en esos 30 años que pasan después de la muerte de Shakespeare, se dedica a, oye, tú trabajaste en Romeo y Julieta, ¿no tendrás tu rollo? Ah, pues sí, lo dejé por ahí. Y fueron juntándolos y alguien se dedicó a transcribir las obras y eso es lo que se llama el primer rollo, el primer folio. El primer folio aparece en 1653. Luego vienen otros folios donde se fue reuniendo más la obra y de ahí vienen todas las traducciones que conocemos, hasta las de Porrúa, ¿no? Que son infames, o sea, de veras, nada más ojéenlas, no se hagan daño. Cuando vean que Rosencrantz y Guildenstern en la traducción de Porrúa se llaman Rosendo y Guillermo, cierren el libro y no lo vuelvan a abrir. Es como el libro del despertar del diablo, o sea, sacas a los demonios y lo lees. No lo hagan. Siempre busquen buenas traducciones. Y es que ahora sí que Lost in Translation, ¿no? O sea, es maravilloso. O sea, por ejemplo, cuando lees a Edgar Allan Poe traducido por Julio Cortázar, es mejor que Edgar Allan Poe. O sea, ¿qué onda, no?
O cuando lees a Virginia Woolf, que es tan difícil de leer en inglés, traducida por Jorge Luis Borges, no, pues, es mejor que Virginia Woolf. claro. Es que no, pues es que son monstruos, ¿no? Entonces, La bueno, pues Shakespeare, obviamente, un Héctor Mendoza, un Tom Stoppard, un, no sé, Maestro Margules o Luis de Tavira, o sea, alguien de ese tamaño, pues sí te va a hacer una traducción padrísima, ¿no? Porque saben de teatro, saben de dramaturgia, es un dramaturgo traduciendo drama. No el mismo señor que tradujo Pinocho y luego traduce Macbeth, pues no, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿sí? Muy bien, gracias Norma. ¿Quién más quiere comentar algo? Si no, para... Adelante. Me surgió una duda. Sí. En cuanto a la reina, digo, esto Sí. quizás no Yo me tengo que ir. Adelante. Muchísimas Bienvenida. gracias. Muchas gracias. No A ver si quiere era la Ana conectada Bolena. de aire para que no nos sobre. Sí, perdona. Ana Bolena tuvo una hermana. Ya. Que también fue amante de Enrique VIII. Como toda la mitad de Inglaterra, sí. Esa reina no es la hija de una de ellas, de Ana Bolena. O de... Ella es hija de Ana Bolena. Isabel es hija de Ana Bolena. Claro. Me entró de la duda. No, Isabel es la hija que tiene Enrique VIII con Ana Bolena. Sí. Primero gobierna la hermana con la anterior esposa, que es la Bloody Mary. Sí, Y luego se nos muere, se nos sale de cuadro y entra Isabel, que entra a los 18, 16, 17 años, entra a gobernar. Pero ella es la hija de Ana Bolena. sí. Ella... Y Ana Bolena fue decapitada. Claro, claro, sí, pues sí. Y luego, la Isabel se va a escabechar a la prima escocesa porque le hace ruido a María Estuardo. La decapitan, horrible. Y el hijo de María Estuardo va a acabar siendo rey de Inglaterra porque ya no hay Tudor. Se acaban los Tudor con Isabel. Ese fue un riesgo que ella tuvo que tomar para mantener el poder, convertirse en este ícono, pero el ícono no se puede embarazar. No puede ser una mujer, es un ícono. Y entonces, finalmente fue un riesgo. Ahora, Isabel muere y el rey James lo va a hacer bien. El rey James llega y dice, bueno, yo, la bronca de mi mamá y mi tía, pues ahí se queda. Yo vengo a gobernar Inglaterra y vámonos. Entonces fue un muy buen gesto, por ejemplo, en el caso de Shakespeare, que le dijera, no, maestro, ni me pregunte, usted sígale, no. Yo traigo mi plan, yo traigo mis cosas. Es un rey católico el rey James. Entonces imagínate, vienes con la iglesia anglicana y de repente te frenas y el rey James es católico. Aquí está la Biblia, ¿no? Pero ella es hija de Ana Bolena, claro, es la hija de Ana Bolena. Por eso me quedé así que dije. No, claro, es la hija de Ana Bolena, claro que sí. Híjole, esa también es otra historia de terror. Una historia. ¿Se acuerdan de esa película que se llama Ana de los 1000 días? No. Con Geneviève Bujold. Geneviève Bujold hace el papel de Ana Bolena y Enrique VIII es Richard Burton. Estupendo Richard Burton. ¿Cómo se llama la película? Ana de los 1000 días. Porque duró exactamente 1000 días Ana Bolena como reina de Inglaterra hasta que le dijeron so long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye, y le cortaron la cabeza, ¿no? Sí. Y bueno, pues Isabel ahí se queda, chiquita, con su papá, que su papá le enseña cómo mandar, y un día que Enrique VIII se va, vas. Pero no la respetaban, pero no creían en ella. Entonces dice, ¿cómo chingado? ¡Pum! Y viene la era isabelina, que es la primera gran etapa de Inglaterra. Bueno, de hecho ahí se mencionan varios. Acuérdense que la primera etapa de la obra de Shakespeare son estos dramas de las cortes, de los reyes. Porque sabe que su público es un público populachero. No existe la revista Hola en ese momento. Entonces todos los chismes de los ricos y de los gobernantes, Shakespeare los pone al pueblo. Entonces Enrique VIII que hay una obra de Enrique VIII de Shakespeare, mucho más posterior, pero sí está, por ejemplo, todos los Enriques, Enrique IV, Enrique V, Enrique III, Ricardo III, y va jugando con todos estos personajes. En la película, si se fijan, menciona a Guillermo el Conquistador. William the Conqueror. Bueno, William the Conqueror es el primer rey de Inglaterra ya establecido políticamente, sin contar al rey Arturo.
¿no? O sea, el primero que llega es Guillermo el Conquistador, y aquí lo mencionan, ¿no? Porque Shakespeare manejaba todos esos chismes. A ver, Shakespeare era un tipo con una gran creatividad, pero nunca salió de Inglaterra. Nunca pisó ningún otro país que no sea de Inglaterra. Entonces, cuando uno ve sus obras, Verona, Dinamarca, ¿no? Hamlet, Sueño de una noche de verano pasa en Grecia, en el monte Olimpo. Nunca chingado salió de Inglaterra, todo se lo imaginaba. Le llegaba una revista que era de puros chismes y de pura nota roja, y de ahí sacaba las ideas. Que un par de chamacos, él de 13 y ella de 12, se suicidaron en un pacto romántico. Ahí está Romeo y Julieta. Que hubo un rey de chocolate. Hubo un rey que regresó, hubo un príncipe que regresó de la guerra y se encontró en la Dinamarca del año 1013. Se encontró que su padre fue asesinado por el tío, y el tío se casó con la reina y se volvió rey. Y ese rey se llamaba Hamletus. Pues ahí viene Hamlet, ¿no? O sea, eran crónicas históricas, eran chismes, era nota roja. Y era un cuate con una gran imaginación. La gente llega a Verona y cree que va a encontrar los paisajes de Romeo y Julieta. Y claro, los de Verona, nada güeyes, pues ya han hecho, este es el balcón, este es el balcón. Entonces la gente va y le pone rosas. Pues es lo padre de los mitos, finalmente, ¿no? Candaditos y tocan la chichi de Julieta. Sí, mira, qué interesante. Eso, Tocan y le dan la vuelta. de esas me gustan mucho, iré por eso. Pero, o por ejemplo, cuando vas a Praga y visitas la casa de Kafka, ¿no? Unos amigos escritores fueron, les dicen, ¿dónde está la casa donde nació Kafka? Pues esa casa ahí. Entonces van, ¿no? Son escritores los tres, entonces, se ponen a llorar, y es que la metamorfosis aquí le escribió, y nunca publicó un libro en vida, murió en la miseria, y gracias a su editor que no le hizo caso lo conocimos, pero él nunca vio eso, y además la carta al padre, y están llorando enfrente, entonces pasa un policía y les dice, ¿están bien? Sí, porque es que los veo muy, muy conmovidos. Pues es que es la casa de Kafka. No, la casa de Kafka está a 2 cuadras, ¿no? Pues ya fueron, y ya estaba toda la gente y todo, ¿no? ¿Ahí qué dejas, escarabajos o qué dejas? No sé, yo no sé qué dejar ahí, ¿no? Pero eso es lo padre, o sea, Shakespeare nunca salió de Inglaterra. La vida era otra. Por ejemplo, si ven Hamlet, el asunto de la pérdida de un hijo era otra concepción del mundo. A ver, piensen ustedes, voy a hablarles de un personaje 200 años después de Shakespeare, Mozart. Mozart tuvo 8 hijos, se le murieron 6, 2 llegaron a la vida adulta. Y entonces piensas, si tú pierdes un hijo, te quedas devastado, destruido, no lo podrías entender, no lo podrías concebir. ¿Por qué esta gente se le morían 6 hijos y pasaba? Pues porque la calidad de vida era ínfima, la mortandad infantil era brutal, y si se te moría un hijo, tenías otro, y tenías otro, y tenías otro, y finalmente ellas se morían a los 25 y ellos a los 30. ¿Sí? O sea, la concepción de perder un hijo era distinta a la de alguien en 2026. La gente era de piel más dura, eran más fuertes. Y bueno, pues a Shakespeare le tocan pestes bubónicas, le tocan guerras, le toca, no la pasaba bien la gente en esa época. Entonces, bueno, parte de la tarea para este seminario de marzo, vean vean Hamlet y véanla en pantalla grande, por favor. Anita. Bueno, yo solo quería comentar con esto de las traducciones de Porloa. Yo tuve 2 grandes maestros, y la otra pues la leíamos de cajón, la maestra Luz Aurora Pimentel. Ella es experta en Shakespeare, y pues también se disfrutan mucho sus textos al respecto, por si quieren ahí luego googlear, como dijiste. Y uno de mis maestros fue Federico Patán, papá de Julio Patán. Claro, sí, también fue maestro mío. Sí, Federico Patán. Sus clases, ahorita googleando me enteré que falleció en el 2024, hace 2 años. Murió hace 2 añitos, sí. Gran profesor de Shakespeare también. Sí. Y el otro, que es una eminencia en Shakespeare, es Alfredo Michel Modenesi. También, Él es traductor de Shakespeare
Es el único Sí. hispanoamericano que está en 2 mega instituciones de Shakespeare, el único hispanoamericano ahí. Uno es la Shakespeare no sé qué conference y el otro la Asociación de Shakespeare, ¿no? Pero él es un súper experto, pero además es un apasionado del teatro. Ok. Entonces él logró no solo traducir, sino adaptar para el teatro. Ah, qué Entonces padre. casi siempre muchas de las Sí, obras sí. que en los últimos años se encontraban en, pues que presentaban en la UNAM, Centro Cultural del Bosque, Teatro en México, en la Ciudad de México, pues estaban adaptadas por él. Y entonces él Padre. trabajaba con los actores jóvenes y todo, pues un poco en este tenor de justo de no dejar que los jóvenes tengan otra idea de Shakespeare, ¿no? Sí, o sea, claro. Shakespeare es, pues es así, no tiene jóvenes, tu Romeo y Julieta eran niños, Sí. por eso es el, pues como tú dices, no es solo el romanticismo, sino la prevención de pues, Sí. la pasión desbordada, Claro. ¿no? Te lleva a buen puerto, ¿no? Claro. Pero sí tienen, pues, que yo también Oye, pienso qué como tú, padre. que los chicos deben acercarse, padre. ¿no? Que es, Por ejemplo, sí. cuando si ven Hamlet, hay una representación de Hamlet en la película. Claro. La representación que hacen de Hamlet en Hamlet es el Hamlet de esa época. Hamlet era un adolescente. Y conforme han ido pasando los siglos, Hamlet ya se ha ido creciendo más. Hasta incluso ser, bueno, recientemente Ian McKellen a sus 90 años se aventó un Hamlet. Porque chingados no estoy, ¿no? Entonces, esas concepciones han cambiado. Así como el Quijote empezó siendo una comedia en el siglo XVII y termina siendo toda un experimento psicológico de Cervantes en 2026, también toda la lectura de eso está ahí. Y me encanta el Hamlet de Hamnet, este chavo güerito que sale ahí. No, qué cosa, es que, híjole, ahí se les fueron 2 nominaciones, el niño y ese chavo. Sí. Ese chavo haciendo la de Hamlet, qué bruto, le crees absolutamente todo, ¿no? El otro, cuando ya es Hamlet, el joven que hace Hamlet, qué estupendo está también. Ahí se les fueron 2 nominaciones, qué lástima. Pero bueno, pues sí, qué padre, Anita, muy También, bien. cuando fui maestra de literatura inglesa en una secundaria, Sí. me di cuenta que también ya los de las editoriales ya se ponen las pilas, porque había 3 versiones diferentes, en inglés, digamos, normal, Ajá. versión más para los que no le quieren entrar todavía al inglés antiguo, y había una versión como para dummies, o sea, muy básica. Muy básica, sí. Por la misma editorial, que era la que proveía los libros de texto a estos chicos de escuela privada. Sí. Pero eran versión cómic. Entonces era otra forma de acercar a los padre. chicos que me pareció muy interesante. Y Claro. yo también disfruto mucho la novela gráfica. Pero pues estaba muy interesante. Era una forma de buscar seguir enseñando. Es que sí se Shakespeare en puede. la secundaria. Claro. Ahorita con el fenómeno Cumbres Borrascosas, en el metro me da mucho gusto ver que muchos chavos vienen leyendo Cumbres Borrascosas. Pero el otro día, Metiche y yo, ven ellos sentados en el metro, el chavo venía leyendo con la novia y de repente le dice, ay no le entiendo nada. Y de repente vi el texto, compraron el texto antiguo. Claro. Entonces pues están leyendo lo que escribió Emily Brontë, no se entiende nada. Entonces sí lo vi, les dije, oigan, ¿me permiten ver su edición? Entonces ya la vi, les dije, ¿saben por qué no le entienden nada? Esto es inglés antiguo. Busquen una edición que sea lo más cercano posible si la quieren leer en inglés. Entonces ya la chava le dijo, ay, pendejo, ya te dije que no sé qué, bueno, entonces ya, pero la iban a ir a cambiar, porque sí, ahorita editorialmente, ahorita que vino la furia, fiebre, furor de Frankenstein, también sacaron, por ejemplo, el Frankenstein de 1818, el texto original en 2 volúmenes, es absolutamente incomprensible. Yo no lo compré, yo me lo chuté de un PDF que algún buen samaritano subió, y sí lo empecé a leer y dije, caray, así, me suena porque conozco el texto original, pero el texto original en inglés moderno. Es como para Mary Shelley, sí. Claro. Entonces es Sí. como esa equivalencia. Solo los islandeses Los pueden leer compadres, las sagas claro. igualito del pasado que solo ellos. Sí, o sea, leer el Quijote en versión original es como escuchar a los Caifanes de Carlos Fuentes, ¿no? Los compadres del Peñón que se ficieron, ¿qué quiere decir ficieron? ¿Qué fue de ellos, no? Pero ellos se aficieron. Miss Sor Juana Inés de la Cruz, mismo caso. De repente dices, ¿qué? A ver, me voy a regresar.
Ok, sí, todo esto de hombres necios que acusáis, eso ya está súper deslavado. Ya. Ella escribía en el castellano del siglo XVII. Entonces, si te vas al texto original, dices, ¿qué? ¿Qué es eso? Pues ya no. Igual el Quijote. Hay ediciones del Quijote, te avisan, edición en español antiguo, para que no vayas a reclamarlo a la tienda. Ya le estamos poniendo ahí de que aguas con el texto. Lo mismo con Shakespeare. O sea, obviamente todo eso, todo lo que hemos visto en cine y eso está, pero súper lavado, para que todo el mundo lo podamos entender, ¿no? Sí, Silvia. Pues nada más decir que, como siempre, me quedo muy satisfecha con la película. Gracias. Y a los grandes, como el que acabamos de ver, Sí, se les disfruta. claro. Porque ya estando en la tesitura de la película, Sí, uno dice, ¿ya de qué me sirve más que de límite, ¿no? sí, Acotado a una obra de una gente muy grande? sí, Pero que haya sido rubio, de piel canela, de lo que sea, sí, sí, sí. fue un grande. Escribió una obra muy grande sobre Claro. lo que están aquí tratando, pero de una manera muy divertida. Entonces, más vale disfrutar esa parte divertida y dejar como el lado más purista, académico, Sí, así, sí, no. exceso. No tiene caso, porque es una película para disfrutarse, para Claro. pasarla bien, para decir, eran humanos, tan humanos como yo, Claro. hace tantos siglos. Claro. Entonces es un humanismo muy genuino, Sí. el de la obra, por supuesto. Ujú. Y ya que hablaste de Cervantes, pues lo mismo Cervantes, es un Sí, claro. personajazo de la literatura del que no pararemos nunca de hablar suficiente, Ujú. pero traerlo a la realidad real de uno hoy, en 2026, con un personaje como Trump ahí en el gobierno mundial, uno dice, si hay de qué divertirse, pues me voy a divertir. Claro. A pesar de la reina, a pesar del Trump, a pesar de todo, los seres humanos tenemos derecho a ser Claro, felices. claro. Y entonces, pues, ¿por qué no me la paso bien? ¿Por qué no dejo de estarle encontrando peros al inglés antiguo y mejor pues veo la película que está hecha como para principiantes de Shakespeare y Sí. me la paso bien. Yo, Silvia, he dado 2, 3 veces cursos grandes de Shakespeare en el cine. Este es el propedéutico. Sí, O sea, es- antes de cualquier adaptación, vamos a ver Shakespeare in Love. ¿Para qué? Para explicarles el teatro, esto, las grillas, todo. Ya la siguiente sesión, que ese curso, por ejemplo, cuando lo hemos dado, lo damos en el orden cronológico de las obras, no de las películas. Entonces, luego te brincas a Tito Andrónico y ya te vas tú hasta La Tempestad. Pequeña acotación, Sí. estábamos hablando de inglés, ya es inglés moderno, por más extraño que nos suene, no Ajá. es inglés antiguo, porque el antiguo es todavía más para atrás. Sí, Ya es inglés moderno, pero es en su fase temprana. sí. Entonces, Que en vez de decir you, dicen thee. sí, Thee. A mí me hace tantas bolas eso. I love thee. I love thee. I love you. Ah, ok. ¿No? Pero eso como me hace bolas, ¿eh? El thee. Y ¿no? teníamos un Es profe que nos como ponía que en inglés es, antiguo, sin explicarnos, lean eso, porque ese se lee más así como se ve, y Ok. es muy interesante. Qué Pero este padre. ya es inglés moderno. Ok, muchas gracias. Sí, yo Muchas creo gracias. que sí hay derecho a la diversión y Totalmente, recordaba cuando totalmente. leí con mi hija en prepa una parte de la obra, ¿no? Muy serio, preparado, tú, no sé qué. O sea, eso Ay, ya no, quedó con atrás, la de- pues ya estás metido en Shakespeare. de qué trató la obra, pues ya, ahora disfrútalo, nada Claro. más. Y eso es lo que a los chavos hay que dejarles Claro. ¿no? Y la No hay que empezar flexibilidad. por sufrir, Claro. hay que empezar por está bien. La flexibilidad además, o sea, ¿se acuerdan ustedes de hace unos cuantos años con algunos actores que ahora son innombrables, que hubo esto de las obras completas de William Shakespeare? Entonces Sí. era una obra de 2 horas y media, donde 3 actores te hacían todos los personajes y todas las obras de Shakespeare resumidas en 2 horas y media. Entonces, de repente hacían Macbeth, no sé qué, y se iban a Hamlet, y se iban a no sé qué, y cubrías todas las obras de Shakespeare.
eso habla de la enorme flexibilidad que tiene, ¿no? Y de que la gente quiere seguir viéndolo. Y es finalmente Claro. lo que pasa con un clásico. Un clásico Sí. lo puedes visitar Todas las veces que en quieras. botana, lo puedes disfrutar en Sí. digestivo, lo puedes disfrutar Pero en sí, todos los momentos. yo estoy muy de acuerdo contigo. A veces los académicos echamos a perder la experiencia porque queremos saber o creemos saber más que la película, y la película nos está diciendo, diviértete. O sea, yo por ejemplo, una vez que disfruté mucho por sádico, un día me tocó ver a Amadeus con un mozartiano. Uy. Bueno, se empezó a pegar contra la pared, así, es que no, eso no va ahí, ¿y por qué se ríe como imbécil? Y ya, güey, salte, o sea, no la sufras. Yo me creo más ese Mozart que el Mozart que me vende Ricardo Kleinburg, o sea, no. Y el otro se fue enojadísimo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esta película recibió una enorme cantidad de mentadas de madre de todos los shakespearianos del mundo. Es que no era guapo, es que no sé qué, es que no sé qué. Y finalmente, pues el señor Weinstein se limpiaba las lágrimas con millones de dólares y 7 Óscares encima, diciendo, bueno, si no le entienden que esto es para el disfrute, pues ya. ¿Quieren meterse a Shakespeare duro? Vean Orson Welles, vean Derek Jarman, vean Kenneth Branagh, o sea, métanse para allá. Esto es palomero. Pero un palomero de una Bien calidad hecho. extraordinaria. Oye, tenemos una peli ¿No? mexicana basada en Otelo, Guapango, nunca la Guapango, con guión de María Elena Velasco, la India María, nada menos. Guapango. La película es muy buena, la dirige su hijo Iván Lipkes Sí. y está ambientada en Veracruz y es un Otelo jarocho. Yes. Búsquenla, ahí debe andar en YouTube, se llama Guapango. ¿Sale? Bueno, pues nos vemos la semana que viene para O Convento. Muchas gracias.